Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida a su programa Buenos días, Señor, este tiempo devocional que hacemos cada mañana. Mi nombre es Carlos Muñoz y tengo el hermoso privilegio de dirigir y presentar este programa. Y bueno, el objetivo de este programa es que iniciemos cada día, cada mañana, nuestro tiempo con el Señor, en oración, en adoración a nuestro Padre Dios, pero por supuesto meditando en su palabra. Recuerde que la palabra de Dios es el alimento esencial que usted y yo necesitamos para vivir, para levantarnos, para fortalecernos, para permanecer cada día en pie ante todas las tribulaciones y ante todas las situaciones difíciles de la vida. Antes de continuar con nuestro tiempo de meditación de la palabra de Dios, quiero invitarles a los que me están escuchando a través de nuestro canal de YouTube a que se suscriban a este canal, que si les gustan estos audios, que si están conformes a todo lo que hemos venido estudiando en nuestros estudios día tras día, pues que se suscriban a nuestro canal, invitarles a que le den clic, a que le den un me gusta, a que le den clic a la campanita, que compartan los videos y así nos ayudan a crecer en nuestro canal de YouTube. Bueno, familia, hoy iniciamos un nuevo viaje, hoy iniciamos un nuevo libro después de este estudio que hicimos del libro de Job, primer libro de la sección de libros poéticos de la Biblia. Recuerde que ya terminamos hace mucho tiempo la parte histórica, la primera parte. La segunda parte de la Biblia son los libros poéticos y sapienciales. Son los libros que nos llevan a través de la poesía a conectarnos con Dios. Y empezamos el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, este libro hermoso que está en el centro de la Biblia, que ocupa la mitad del Antiguo Testamento, pero también esto tiene un sentido, o sea, no por casualidad quedó este libro en la mitad de la Biblia, en el corazón de la Biblia, sino que este libro tiene como objetivo conectarnos directamente con el corazón de Dios. Ese es el objetivo de los Salmos, que usted y yo tengamos comunión con Dios. No hay otro objetivo mejor, sino generar comunión, generar una comunicación con Dios a través de los salmos, a través de estos 150 cánticos, de estos 150 poemas que quedaron plasmados aquí en este libro. Usted y yo vamos a poder tener un viaje de comunión, un viaje de conexión con Dios. De hecho, la Biblia es para eso, pero los salmos en sí nos van a llevar a conectarnos. Son oraciones, los salmos son oraciones que plasmaron, son cánticos, son poemas que muchos hombres plasmaron, dejaron por escrito aquí en la palabra de Dios. Y usted y yo debemos de apropiarnos, vamos a apropiarnos de estas oraciones. Vamos a hacerlas nuestras. Vamos a hacerlas nuestras y vamos a través de ellas a conectarnos con Dios. Vamos ¿qué tengo yo que decir acerca de los salmos? Pues primero, que el objetivo es conectarnos con Dios, que el objetivo es que aprendamos a orar, que el objetivo es que con cada salmo demos un pasito de conexión, de conocimiento de nuestro Padre Dios. Los salmos tienen una división, vamos a mirarlo un poquito técnicamente para que los entendamos. Los salmos se dividen en 5 libros, en cinco secciones. Está en nuestra Biblia Reina Valera dividida en 5 partes: libro 1, libro 2, libro 3, libro 4 y libro 5. Y eso no es casualidad. ¿Por qué? Porque lo que está buscando es que
con estos salmos nos identifiquemos con lo que es la Torá. La Torá está dividida en 5 libros. En 5 libros que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y los salmos nos llevan a establecer una conexión directa con la Torá. Son 5 libros, 5 secciones que nos muestra el libro de los salmos. Pero hay dos salmos que nos van a dar como la introducción del libro, que es el Salmo 1 y el Salmo 2. El Salmo 1 nos habla de lo que es la Torá, los beneficios de leer, de estudiar la palabra de Dios, los beneficios de sumergirnos en el estudio de la palabra. Pero el Salmo 2 nos habla del Mesías, el segundo gran tema de los salmos. El Salmo 2 nos habla del Mesías. Y estos dos temas se van a ir intercalando poco a poco. O sea, siempre en medio del relato, en medio de los libros, nos vamos a encontrar estos dos temas. La Torá y el Mesías. Y entonces ahí es donde van a aparecer unos salmos que son los llamados salmos mesiánicos. Salmos que nos describen el Mesías, que nos describen al Mesías. Ahora, recordemos que estamos hablando del entorno del Antiguo Testamento. Ellos estaban esperando un Mesías y entonces lo van describiendo poco a poco. Poco a poco van describiendo a esa persona, a ese hombre que iba a venir a traer salvación. Recuerde que el Mesías es el ungido. Ahora, nosotros desde nuestro punto de vista del Nuevo Testamento ya sabemos que el Mesías es el Señor Jesucristo, pero ellos no lo sabían en ese contexto. Por tanto, tenían que aprender a identificarlo. Ahora, ya yendo bueno, otro punto importante es que los salmos nos muestran el viaje del hombre, el viaje de la humanidad. Y en este viaje de la humanidad, pues, tenemos tribulaciones, tenemos angustias, hay sufrimientos, hay situaciones difíciles, pero también hay alegrías, también hay victorias, también hay triunfos. Pero al final de todo, ¿qué es lo que nos queda? ¿Cómo terminan los salmos? Con una fiesta de alabanza. Si usted se adelanta un poquito al Salmo 150, nos describe una fiesta. El Salmo 150 nos describe una fiesta total, con orquesta incluida. Y termina diciendo: alabadle al son de bocinas, alabadle con cuerdas y flautas. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Ese es el final de los salmos. Entonces, al final de todo, al final de nuestra vida, cuando ya estemos en la presencia de Dios, nuestra vida será una fiesta. Pero hemos pasado por un sinnúmero de situaciones. Los salmos nos muestran el viaje de la vida. Ahora, en particular, cada salmo, ya yendo a puntos particulares, cada salmo nos conecta con una situación, con una situación diferente con el Señor. Y ya yendo a un tema un poco más profundo, cada salmo nos ayuda con situaciones difíciles de nuestra vida. Entonces, los salmos tienen muchos beneficios. Ahora, estos salmos fueron escritos en hebreo. Y ese es el idioma original de los salmos. Y el hebreo tiene códigos, el hebreo tiene palabras, tiene códigos que nos conectan directamente de espíritu a espíritu con el Señor para traer sanidad, para traer medicina a diferentes áreas de nuestra vida. Por tanto, vamos a aprender a utilizar los salmos en tiempos de enfermedad. Vamos a aprender a utilizar los salmos en tiempos de angustia, en tiempos de dolor, en tiempos de preocupación. Los salmos sirven para muchas cosas. Dios nos dejó aquí en este libro
unos códigos, unas fórmulas secretas para encontrar sanidad, para encontrar felicidad. Ahora, ya introduciéndonos en el primer libro, primer salmo, el salmo número 1. El salmo número 1, entonces, ya para que lo iniciemos, nos habla del secreto de la felicidad. El secreto, ¿cuál es el secreto de la felicidad y cuál es el secreto del éxito? Durante muchas generaciones, el ser humano ha buscado incesantemente el éxito en la vida. Y lo buscan de muchas maneras. Lo buscan a través del trabajo o a través de muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿encuentran el éxito y la felicidad? Es muy difícil encontrarlo si no se está de la mano de Dios. Este Salmo 1 que vamos a leer ya a continuación nos dice cuál es el secreto de la felicidad. Y también nos muestra pues una introducción al libro de los Salmos. Nos introduce y nos conecta directamente con el estudio de la palabra. Vamos a leerlo y vamos a comentar lo que dice. Dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Un salmo cortico, pero lleno de muchísima información. Y me llama la atención cómo empieza. Bienaventurado. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Bienaventurado significa pleno, feliz, lleno, rebosante de alegría, de gozo, de libertad. Eso es bienaventurado. Una persona completamente satisfecha, una persona completamente feliz. Y empieza este salmo o este libro con esta palabra, bienaventurado el varón. Y aquí nos da 3 consejos. Este salmo nos suelta 3 consejos que usted y yo tenemos que seguir si queremos éxito y si queremos experimentar y vivir una verdadera felicidad. El primero, no andar en consejo de malos. La pregunta que nos hacíamos ayer al concluir el libro de Job era, no sé si ustedes se acuerdan, ¿usted a quién escucha? Hoy en día tenemos muchas voces a nuestro alrededor. Tenemos muchas voces alrededor de nuestra vida. Algunas son sabias, pero otras no. Otras no tanto. Otras nos hablan sin sabiduría. Entonces en esas voces están los amigos, están los vecinos, están los conocidos. Parte de esas voces que escuchamos también cosas que entran por nuestros oídos, cosas que escuchamos a lo mejor viendo videos de la plataforma del YouTube, a lo mejor escuchando música. La pregunta es, otra vez, ¿usted a quién está escuchando? Y lo primero que aquí nos dice es, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. El que no escucha a los malos. Los malos hablan también. Las personas malas hablan. Algunos cantan. Hoy en día encontramos muchas canciones que tienen unas letras asquerosas, horribles.
determinados géneros de música que lo que cantan son tonterías y cosas que contaminan. Hay mucha gente que le gusta, está perpleja escuchando a ese tipo de cantantes, ese tipo de música. Y entonces mi pregunta es, ¿usted a quién está escuchando? Y aquí nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. El primer consejo que nos da es que no escuche a personas que tengan iniquidad, a personas malvadas o a personas que en su corazón lo que tengan son cosas contrarias a la Biblia, a la palabra de Dios. Y así nos encontramos mucha gente que su filosofía de vida es totalmente contraria a lo que es la palabra de Dios, que a lo que nos están invitando es a desobedecer y a hacer cosas que no convienen. Entonces mire que lo primero que nos habla es de escuchar. Segundo, nos dice, ni estuvo en camino de pecadores. Mire que primero habla de escuchar, luego habla de estar en el camino y luego habla de sentarse con ellos. Mire que es un proceso. Y ese es el proceso realmente, ese es el proceso del pecado y de la tentación. Todo empieza por escuchar. Pero el segundo consejo es, no ande con ellos. No ande en el camino de ellos. Lo segundo que nos está diciendo aquí, en este salmo, está empezando diciéndonos eso. Bienaventurado el que no anda en camino de pecadores. Ahora, usted me podrá decir, pero ¿cómo hago? Yo estoy en una empresa, por ejemplo, donde todos pues son pecadores, donde todos a la hora del descanso van y se fuman su porrito, van y se fuman su marihuana, y entonces me tengo que alejar de ellos. Pues a ver, no estoy hablando de alejarnos de ellos, estoy hablando de no hacer lo mismo que ellos. Estamos en una sociedad donde no somos islas, tenemos que compartir con la gente, pero de lo que nos está hablando aquí es de hablar las mismas palabras de ellos, de hacer lo mismo que ellos hacen, de igualarnos en su lenguaje. No. Hay un dicho que dice, estamos juntos pero no revueltos. Y esa es la verdad. Y es lo que nos está diciendo aquí. Bienaventurado el que no estuvo en camino de pecadores. Y lo tercero, bienaventurado el que no se ha sentado en silla de escarnecedores. ¿Quiénes son los escarnecedores? ¿O qué es un escarnecedor? Un escarnecedor es un burlón. Es aquel que no le importa burlarse y hacer burla, hacer mofa de las cosas. Y sobre todo, que hoy nos encontramos, y esto está haciendo referencia a los escarnecedores de Dios. Hay gente que se mofa, se burla de las cosas espirituales. Mire, mis amados, hay una cosa que yo aprendí hace mucho tiempo. El nombre de Dios no se puede tomar en vano. Y de hecho, es uno de los mandamientos. ¿Y cuándo se toma el nombre de Dios en vano? Cuando nos ponemos a burlarnos de las cosas espirituales. Cuando ponemos a hacer chistes de las cosas bíblicas. Chistes de Dios. Chistes del Señor. Tenemos que aprender a tener un poquito de respeto. Las cosas de Dios no son para hacer burla de ellos. Ni son para hacer un chiste. Los escarnecedores son los que hacen burla. Son los que se mofan. Son aquellos que se sientan a reírse de los que vamos a la iglesia, de los que leemos la Biblia. No. Entonces mire lo que nos está diciendo aquí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y mire lo que dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El hombre que ha dejado atrás estas cosas y ha decidido deleitarse en la ley, deleitarse y meditar de día y de noche en la ley. Cuando la Biblia nos habla de la ley, aquí en esta palabra, en el hebreo original está hablando de Torá. Y la Torá es mucho más que la ley. Aquí lo está identificando como ley. Pero la Torá, la palabra Torá, es instrucción. La palabra Torá es enseñanza. Entonces nos dice, bienaventurado el que se deleita en la ley de Dios, el que se deleita en la Torá. Eso es lo que nos está diciendo aquí, lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Entonces, miremos que aquí la palabra es clara. En su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. Entonces, cuando aquí nos habla de que, sino que en la ley de Jehová está su delicia, está hablando cuando habla de ley, no habla de un escrito que nos va a traer pena, que nos va a traer dolor, que nos va a traer esclavitud. No, es instrucción. Y cuando usted se deleita en las instrucciones, cuando usted se deleita en los mandatos, en los mandamientos, y cuando medita en ellos, entonces su vida va a empezar a prosperar. ¿Y qué va a tener? ¿Qué nos vamos a ganar cuando usted y yo meditamos de día y de noche en la palabra de Dios? Cuando usted y yo hacemos de la palabra de Dios un deleite, como resultado, entonces viene que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Aquí nos muestra los salmos una imagen. Bueno, aquí hacemos un paréntesis. Los salmos y esta literatura poética nos conecta mucho con metáforas. Mire que aquí nos está diciendo, será como. Observe esa parte. Será como, o sea, nos está dando un símil, una similitud. Nos está llevando a un ejemplo. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Imagínese, ponga esa imagen en su mente. Un árbol frondoso al lado de un río. ¿Qué imagen o qué aprendemos de esa imagen? Que ese árbol frondoso está extrayendo un alimento ilimitado porque está está extrayendo agua. Recuerde que los árboles se alimentan del agua. De ahí sacan sus nutrientes. Las plantas se alimentan del agua. De ahí sacan los nutrientes y de ahí sacan la vida. Un árbol sin agua, pues se seca y se muere. Una planta sin agua se seca y se muere. Pero imagínese un árbol plantado junto a un río, junto a corrientes de aguas. Nunca va a poder, nunca se va a secar. Esas corrientes de aguas, esa fuente de agua es la palabra de Dios. Y el árbol somos nosotros. Ahora, ese árbol echa raíces muy profundas y no hay quien lo arranque. Y esto nos está conectando y nos está diciendo que usted y yo, cuando nos conectamos a la palabra de Dios, cuando nos deleitamos en la palabra de Dios, cuando tenemos un deleite, nos volvemos como esos árboles que han echado raíces profundas y no hay quien lo arranque. Hay árboles que hay personas, llamémoslo así, que no tienen raíces profundas en el Señor. Y cualquier cosa viene y arranca su vida. Y son desarraigados. Por eso nos encontramos personas que muy fácilmente se alejan, que muy fácilmente se desprenden de las cosas de Dios y vuelven al mundo. Pero cuando usted y yo nos acercamos, nos deleitamos en la palabra de Dios todos los días de nuestra vida, nos convertimos en esos árboles que echan raíces, que profundizan
que no somos cristianos superficiales. Porque mire, la verdad es que hoy en día yo veo dos tipos de cristianos. Unos cristianos superficiales y otros que han echado raíces, profundas raíces. Esos cristianos superficiales se dejan llevar de cualquier cosa. Con cualquier cosa se están alejando, con cualquier cosa se están desprendiendo. Y es lo que yo llamo cristianos pegados con babas. De verdad. Pero hay unos cristianos, unos creyentes, los que verdaderamente somos creyentes y hemos echado raíces con el Señor. No nos arranca nadie. Y puede pasar lo que pase. Puede suceder lo que suceda. Que eso no va a ser excusa para no buscar a Dios. Que eso no va a ser excusa para alejarnos. Siempre estaremos ahí. Siempre estaremos buscando el rostro de Dios. Ahora, esto nos está dando como este salmo nos está dando como una proyección de las cosas que vienen. En la vida nos vamos a encontrar angustias. En la vida nos vamos a encontrar situaciones. Y usted lo va a encontrar, lo vamos a ir encontrando a lo largo de los salmos. ¿Y qué encontraba el salmista? ¿Qué hacía el salmista? Orar, clamar, alabar a Dios. En varias ocasiones nos muestra el salmista: tú eres mi refugio, tú eres mi ayuda en el día de la prueba, en el día de la situación, en el día de angustia tú me hiciste ensanchar. Cuando estaba en angustia clamé a ti. Mire todo lo que nos está enseñando. Entonces, aquí nos dice que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Esto nos está conectando también con un pasaje que está en Jeremías, que no lo... Jeremías 17, Jeremías 17:8, le invito a que lo busquen. O sea, la persona que escribió este salmo seguramente se conectó, y aquí hubo una relación con ese pasaje de Jeremías 17. Jeremías 17:8. Eso es similar, es un pasaje paralelo. Dice: da su fruto en su tiempo. Una persona que ha echado raíces da su fruto en su tiempo, da fruto. Y una persona que está deleitándose en la palabra de Dios, su hoja no cae. ¿Qué significa que su hoja no cae? Que siempre estará verde. ¿Cuándo se caen las hojas de los árboles? Cuando se secan, ¿verdad? Cuando se van secando. Estaremos siempre vigorosos, siempre fuertes, siempre dando fruto en su tiempo. Y dice al final del versículo 3, y todo lo que hace prosperará. Pero luego en el versículo 4 nos habla del destino de los malos. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es lo que llamamos en Colombia el afrecho, las cascaritas del trigo, que lo que hacían era, lo que hacían para separar el trigo de las cascaritas era que lo agitaban, como que lo subían y lo bajaban, digamos así, en una criba, en unas cucharas grandes, cogían el grano y le daban golpecitos hacia arriba para que el granito subiera y bajara, y en esa parte era que se iba separando el grano de la cáscara, y esa cáscara se la lleva el viento y el grano iba quedando libre, iba quedando limpio. Entonces, eso es el tamo. Eso es el tamo que arrebata el viento. ¿Qué nos sirve realmente? Imagínense que ni siquiera los animales comen eso. Los animales son tan inteligentes que cogen el fruto seco, digámoslo así, y se comen lo de adentro y desechan lo de afuera. Dice: los malos son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce
el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y entonces aquí nos está dejando ver que hay dos tipos de personas en el contexto espiritual. Los malos o los impíos, llamémoslo así, y los justos. Y desde aquí nos está empezando ya a dejar definido que hay dos tipos de personas, los impíos, los pecadores y los justos. ¿Usted qué es? Esa es la gran pregunta. ¿Usted en cuál posición está? Y este salmo nos deja ese interrogante. ¿Usted en qué lugar está? ¿O en qué lugar quiere estar? ¿En el lugar de los que prosperan? ¿En el lugar de los que permanecerán en la congregación de los justos? ¿O en el lugar de los que son arrebatados por el viento y no se levantarán en la congregación? El Señor nos ha redimido. Y si usted ha creído y se ha arrepentido de su pecado, pues bienvenido a la congregación de los justos. Para entrar a la congregación de los justos, tenemos que dar el paso del arrepentimiento y creer que el Señor Jesucristo murió para darnos vida, para liberarnos de la maldición del pecado y de la muerte. Creer que el Señor Jesucristo derramó su sangre para hacernos libres. Ese es el requisito. Y creerlo por fe, arrepentirnos y creer por fe que el Señor murió para hacernos libres. Y ahí, cuando hay un arrepentimiento verdadero y una verdadera conversión de vida, ahí entonces usted se convierte en un justo. Pero si usted no tiene un arrepentimiento, ni hay una verdadera conversión, entonces usted seguirá siendo un impío, un pecador no arrepentido. Ahí está la gran diferencia. Vamos a orar. Padre Santo y Poderoso, te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias por darnos esta preciosa oportunidad de poder estar delante de ti, de poder venir ante tu presencia y adorarte, bendecirte, exaltarte, glorificar tu nombre, Señor. Gracias por esta palabra que hoy nos has dado a través de los salmos. Gracias, Padre Santo y Poderoso, porque a través de los salmos tú nos hablas, tú nos muestras el camino de la vida, el camino de la felicidad. Gracias porque el destino que nos espera, si somos justos, arrepentidos, Señor, es estar en una fiesta eterna contigo. Padre, nuestro anhelo es festejar todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida alabarte. Todos los días de nuestra vida exaltarte, bendecirte, Señor. Ayúdanos, Padre, a tomar correctivos. Ayúdanos, Padre, a no escuchar a los malos, a no andar en ese camino de pecadores, ni a sentarnos en la silla de los escarnecedores. Ayúdanos, Padre, a tomar correctivos cada día y a deleitarnos todos los días de nuestra vida en tu palabra, a deleitarnos todos los días de nuestra vida en tu bendita palabra, que cada día nos edifica, que nos llena, que nos sacia, que nos fortalece, que nos establece, que nos da instrucciones para vivir. Padre Dios, yo te doy muchas gracias, muchísimas gracias, Padre Santo y Poderoso, porque siempre tú nos estás cuidando, nos estás mostrando, nos estás llenando, saciando de vida, de paz, de gozo, de libertad. Amado Señor, aquí estamos, Señor. Nuestro anhelo es ser como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas. Ayúdanos a echar raíces en ti. Ayúdanos, Señor, a profundizar en tu amor, a profundizar en tu presencia, a deleitarnos en tu gracia, Señor, y a que nada ni nadie nos arranque de tu presencia. Queremos ser, Señor, como esos árboles plantados junto a corrientes de aguas. Queremos ser, Señor, como esos árboles que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Padre, yo te doy gracias, muchas gracias, mi Señor, por permitirnos identificarnos contigo, deleitarnos cada día en ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos
y te exaltamos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.